Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a dar algunas claves para entender la guerra contra el terrorismo. El 11 de septiembre del año 2001, dos aviones secuestrados chocaron en un atentado contra las Torres Gemelas, el centro político, económico y financiero de Estados Unidos. Esto fue un hecho histórico que se vio prácticamente en directo en todas partes del mundo y que marcó el inicio de esta nueva forma de guerra. La guerra contra el terrorismo fue una política militar impulsada por Estados Unidos y votada por el Congreso 3 días después de ese 11 de septiembre, que justificaba y financiaba la invasión y ocupación de fuerzas militares en una zona clave del planeta como es Medio Oriente. Es una zona clave por su ubicación geográfica particular, pensemos que está en el centro del planeta, y también por los recursos que tiene, el petróleo sobre todo. ¿Cuál era el objetivo de esta guerra? Que Estados Unidos recupere su lugar como país hegemónico, es decir, como el país más poderoso del mundo. Esto fue un tema que copó incluso su agenda política nacional e internacional durante muchos años. La guerra contra el terrorismo fue creada por el entonces presidente George Bush hijo y por su administración ultraconservadora y republicana. Pero ojo, porque tuvo solamente un voto en contra en el Congreso, lo que muestra que en el fondo todo el sistema político estadounidense tiene intereses guerreristas. 4 características que tiene este tipo de guerra del siglo XXI. La primera característica es que no era una guerra convencional o común, es decir, entre dos o más estados o ejércitos en igualdad de condiciones, sino que estaban militarmente, por un lado, Estados Unidos y la OTAN, que incluía a todas las potencias imperialistas europeas, y del otro lado, ejércitos irregulares, grupos armados y milicias, que utilizaban métodos que hay que decir, sí, son muy cuestionables, porque realizaban atentados por igual sobre instituciones y población civil, y además apoyaban la creación de un Estado islámico en el Medio Oriente. Grupos que en general podían recibir el apoyo de los pueblos invadidos como una forma de combatir la ocupación imperialista. La segunda característica de la guerra contra el terrorismo es que creó un nuevo enemigo. Si en la década de los 50 Estados Unidos decía que la guerra era contra los comunistas, en los años 60 y 70 era contra los subversivos y en los años 80 la guerra era contra el narcotráfico, en el siglo XXI la guerra sería contra el terrorismo internacional. Se refería a las organizaciones terroristas que habían atentado contra las Torres Gemelas, pero en realidad terminó siendo una gran generalidad que incluía básicamente a todo aquel que se oponga a los valores democráticos estadounidenses. El perfil de enemigo más reproducido era el que mostraba a los musulmanes como una especie de fanáticos religiosos que se oponían a la cristiandad, a la democracia, a los valores de la civilización occidental, y que todos o eran terroristas o tenían algún familiar o amigo que lo era. Primero, todo esto lo justificó Bush diciendo que era como una especie de cruzada, una guerra entre el bien y el mal, entre la civilización y la barbarie, y después se dijo que en realidad era una intervención por razones humanitarias. Bueno, claramente no lo eran. Lo cierto es que se armó todo un discurso de odio en las noticias, en las películas, en las series y que provocó el aumento de ataques a inmigrantes y descendientes árabes en Estados Unidos y en Europa. La tercera característica es que era una guerra de escala global. Como estas células podían armarse en diferentes partes del mundo, había que desarrollar una vigilancia internacional y el compromiso de todos los países de tener que meterse en este conflicto, porque según Estados Unidos, o estabas con ellos o estabas en su contra. De hecho, como consecuencia de esto, en Argentina, como también pasó en otros países, se sancionó en el año 2007, durante el gobierno kirchnerista, una ley antiterrorista que hoy sigue vigente. Pon en el buscador ley antiterrorista y vas a ver la linda sorpresita que te encontrás. La cuarta característica de la guerra contra el terrorismo tiene que ver con los métodos que se usan. Básicamente se invadía un territorio supuestamente amenazado por terroristas y se instalaba un gobierno títere, débil y en consecuencia impopular, mientras las grandes compañías estadounidenses y europeas se apropiaban del petróleo de la región. La población local continuamente sometida a maltratos, torturas, por ser considerada cómplice del enemigo. La primera de estas pruebas se hizo en Afganistán, 20 años de guerra y destrucción. Después le tocó Irak, invadido y ocupado porque decían que Saddam Hussein supuestamente tenía armas de destrucción masiva, que después se supo que era mentira, pero igual provocó su derrocamiento y muerte. Una enorme cantidad de avances técnicos y cibernéticos fueron puestos al servicio de todo esto. Para terminar te vamos a contar 2 consecuencias muy claras que deja la guerra contra el terrorismo. Por un lado es la enorme cantidad de muertos. Para el año 2018 se estima que más de 2 millones de personas murieron de una forma relacionada a esta guerra.
Por otro lado, esta forma de guerra es una de las causas que directa o indirectamente generó gran parte de la ola masiva de refugiados que vemos hoy en Europa y en otras partes del mundo. Millones de personas desplazadas por escapar de la guerra, el hambre y la muerte. Un problema profundo, muy actual, que ningún país capitalista va a querer resolver realmente. ¿Querés saber más sobre esta historia? Mira el especial de Claves Internacionales y el segmento de Historias sin filtros en redes y canales de La Izquierda Diario.